Hola, yo soy Argeli Vivas y hoy quiero hablar de algo que normalmente evitamos porque suena demasiado grande, el sentido de la vida. Pero si lo pensamos bien, esta pregunta está presente todo el tiempo. Cuando elegimos una carrera, cuando decidimos terminar una relación, cuando perdonamos o cuando guardamos rencor, cuando nos preguntamos si lo que estamos haciendo realmente vale la pena. Aunque no lo digamos explícitamente, todos vivimos desde una idea sobre qué significa ser un humano. Y eso es justamente lo que estudia el humanismo. El humanismo es una corriente filosófica que pone al ser humano en el centro de la reflexión, no como objeto, sino como sujeto, como alguien que piensa, que siente, que decide y que transforma en el mundo. Pero lo interesante es que no hay una sola forma de entender al humanismo. Dentro del humanismo existen dos grandes enfoques: el humanismo con trascendencia y el humanismo sin trascendencia. Y aunque suene como conceptos de libro y muy teóricos, en realidad influyen en cómo vivimos el amor, el éxito, el fracaso, la muerte, la libertad, la culpa, la responsabilidad. Bueno, primero quiero hablar del humanismo con trascendencia. Esta postura sostiene que el ser humano tiene un origen y un destino que va más allá de lo material. No somos solo cuerpo, no solo somos química, no solo somos impulsos biológicos, sino que tenemos una dimensión espiritual. Aquí la dignidad humana no depende de cuánto produces, ni cuánto ganas, ni cuánto logras. No depende si tienes dinero o reconocimiento, ¿vale? Porque proviene de algo absoluto, o sea, de algo divino. Por ejemplo, Tomás de Aquino defendía que el ser humano tiene razón y libertad, pero que su plenitud está en Dios. Para él la moral no es algo que inventamos, sino que es algo que descubrimos porque existe un orden superior. Otro ejemplo es Viktor Frankl. Él decía que incluso en el sufrimiento más fuerte la vida tiene sentido. Como sabemos, él sobrevivió a campos de concentración y observó que las personas que encontraban un ¿para qué? Podían resistir casi a cualquier cómo. Si lo llevamos a algo cotidiano, cuando alguien atraviesa una enfermedad difícil y aún así mantiene esa esperanza porque cree que su vida tiene un propósito mayor, él está viviendo desde esa visión. Y cuando alguien decide cuidar a un familiar sin esperar nada a cambio porque cree que la vida tiene un valor sagrado, también podemos observar este ejemplo. Como sabemos y como podemos ver, aquí la moral es absoluta. Hay principios que no cambian dependiendo de la moda o de la mayoría. Por ejemplo, la idea de que la vida debe protegerse desde la concepción o que la dignidad humana es inviolable. Eso da estabilidad, da estructura, da una base firme, pero también puede generar tensión en sociedades donde no todos comparten la misma fe. Es por eso que ahora el humanismo sin trascendencia plantea algo muy distinto. Aquí el humanismo es autónomo y finito. No necesita una referencia divina para tener dignidad, sino que su valor viene de su capacidad racional, de su libertad y de su responsabilidad. Uno de los representantes más importantes es Jean Paul, quien decía que la existencia procede a la esencia. Eso significa que no nacemos con un propósito ya definido, sino que primero existimos y luego, a través de nuestras decisiones, vamos construyendo quiénes somos. También, Albert Camus hablaba de lo absurdo, del absurdo. Él decía que el mundo no trae un significado automático y eso puede sentirse vacío, pero en lugar de caer en la desesperación, él proponía asumir la vida con valentía, creando nuestro propio sentido de vida. Si lo pensamos en nuestra vida diaria, esto se ve muchísimo, más de lo que creemos. O sea, por ejemplo, cuando alguien dice, no creo en nada impuesto, yo construyo mi camino, él está viviendo desde ahí. Cuando alguien cambia, por ejemplo, radicalmente de rumbo porque siente que necesita reinventarse, también está viviendo desde esta postura. O cuando alguien dice o decide no seguir la tradición familiar porque quiere definir su propio proyecto de vida, ahí también está la autonomía.
Básicamente en esta postura, la moral es construida racional y socialmente. Se basa en el diálogo, en los derechos humanos, en acuerdos. Básicamente no depende de una revelación divina, sino de la razón y la convivencia. Por ejemplo, cuando defendemos la libertad de expresión, aunque no estemos de acuerdo con lo que se dice, o cuando creemos que cada persona tiene derecho a decidir cómo vivir su vida mientras no dañe a otros. Básicamente la diferencia central entre ambas posturas es esta. El humanismo con trascendencia es el sentido se descubre y el humanismo sin trascendencia es el sentido se construye. Entonces uno es descubre y el otro es se construye. Y creo que la verdad muchos de nosotros vivimos en esta tensión constante. Porque por un lado queremos total libertad. Queremos decidir quiénes somos, qué es lo que creemos, qué hacemos con nuestra vida, a dónde vamos. Pero al mismo tiempo queremos estabilidad. Queremos algo que no cambie cada vez que cambia el algoritmo, las tendencias o la opinión social. Vivimos en una generación donde todo, si no es que la mayoría, se mide por likes, por la productividad, por los resultados, por las apariencias. Y es que realmente muchas veces el valor personal parece depender de eso. Entonces surge la pregunta de que si mi valor depende solo de lo que hago, ¿qué pasa cuando fracaso? Y es ahí donde el humanismo con trascendencia ofrece algo fuerte, porque tu dignidad no cambia aunque falles, no depende de tu desempeño. Pero, por otro lado, el humanismo sin trascendencia también ofrece algo esencial, y es que tu libertad importa. No eres un objeto determinado por el destino, y pues sí, tus decisiones sí construyen tu identidad. Y realmente creo que el riesgo del humanismo con trascendencia es cerrarse al diálogo, pensar que ya tiene todas las respuestas y no escuchar otras perspectivas. Y por otro lado, el riesgo del humanismo sin trascendencia es caer en un relativismo donde todo, absolutamente todo, depende de lo que cada quien siente en ese momento. Y es que si todo es relativo, entonces, ¿qué impide justificar cualquier acción? Pero si todo es absolutamente definido, ¿dónde queda la libertad? Esa es la tensión filosófica real. En mi reflexión personal, siento que el ser humano necesita ambas cosas. Necesita libertad y al mismo tiempo profundidad. Necesita saber que sus decisiones importan, pero también que su valor no depende exclusivamente de ellas. Tal vez la trascendencia no siempre tenga que entenderse en términos religiosos estrictos, sino cómo reconocer que hay valores que nos superan, la justicia, la dignidad humana, la verdad y también el amor. Y al mismo tiempo aceptar que somos responsables de cómo encarnamos esos valores en nuestra vida diaria. Creo que el sentido de la vida no aparece mágicamente, pero tampoco es algo completamente arbitrario, sino que se va construyendo en nuestras relaciones, en nuestras elecciones, en nuestra propia coherencia. En decidir no mentir aunque sea más fácil, en pedir perdón cuando nos equivocamos, en atrevernos a cambiar cuando nos damos cuenta de que estamos viviendo sin dirección. Al final, el humanismo no es solo una teoría para un examen, es la forma en que entendemos nuestra existencia. La pregunta no es solo filosófica, sino que es personal. ¿Mi vida tiene un fundamento sólido? ¿Estoy viviendo desde la comodidad o desde la conciencia? ¿Uso mi libertad para construir algo que realmente tenga y tiene valor para mí? Tal vez el sentido de la vida no es una respuesta definitiva, sino una búsqueda constante entre lo que nos trasciende y lo que elegimos construir. Y creo que el ser humano hoy implica exactamente eso. No dejar de preguntarnos quiénes somos y qué estamos haciendo con nuestra libertad. Gracias por escuchar este podcast.